En la jerarquía de las leyes universales, las leyes cuánticas vencen a las newtonianas, de ahí que Einstein dijera: el campo es el único gobierno de la partícula, pues el campo cuántico gobierna, organiza y unifica las leyes de la naturaleza y constantemente ordena la energía creando forma a partir de patrones de luz. Basta mirar la naturaleza aquí en este planeta para advertir cómo la secuencia de Fibonacci, también conocida como la proporción áurea, una fórmula matemática que aparece una y otra vez en la naturaleza para crear orden y coherencia, aporta organización a la materia. Es el campo punto cero, hecho de posibilidades o pensamientos, porque los pensamientos son posibilidades, el que reduce su propia frecuencia para generar forma y estructura. El campo unificado es una inteligencia organizada en sí misma que produce orden y forma en el mundo material a través de la observación. Cuanto mayor sea tu capacidad para aceptarlo, más te acercarás a él, más te unirás a él, menos separación y carencia experimentarás y más pleno e integrado te sentirás. Cuando tú, en tu cuanto de conciencia, te despliegas en esa región infinita de posibilidades, empiezas a notar la conexión con la conciencia de toda materia, en todo momento, en todo lugar, incluida la de tus sueños del futuro. Como la conciencia es presencia y la presencia consiste en prestar atención, el primer paso para captar el campo unificado consiste en ser consciente de su existencia, porque si no lo eres, no existe. Así pues, cuanta más atención prestes a este campo, más consciente serás de su realidad. Sin embargo, debo hacerte una advertencia. La única manera de acceder al ámbito de la pura conciencia es transformarse en presencia también. Dicho de otro modo, a esta región de pensamiento únicamente se puede acceder con el pensamiento. Eso significa que tendrás que trascender tus sentidos, desviar la atención de la materia y las partículas para enfocarla en la energía o en la onda. Si eres capaz de desplegarte en este ámbito invisible e inmaterial de negrura infinita y ser consciente de que eres presencia ante una presencia mayor, tu conciencia se fundirá con esa otra, más grande. Si lo consigues, si logras retirarte a un lado y permanecer en este campo sin forma y sin identidad, si puedes ponerte en las manos de ese amor creador, la misma inteligencia innata que organiza el universo y te da la vida, te consumirá. Esta inteligencia amorosa es tanto personal como universal. Está dentro de ti y a tu alrededor. Y cuando te consuma, creará y restaurará el orden y el equilibrio en tu anatomía, porque su naturaleza le induce a organizar la materia de manera más coherente. Cruzarás el ojo de la aguja y al otro lado ya no vas a encontrar separación entre dos puntos de conciencia, tan solo una misma presencia o unidad. Y es ahí donde existen todas las posibilidades. Y como estás en los dominios de la conciencia, pensamiento, información, energía y frecuencia, el puente que discurre del espacio-tiempo al tiempo-espacio es el paso de tener un cuerpo, ser alguien, tener algo, en algún lugar, en algún momento, a ser no materia, nadie, no tener nada, en ningún lugar y en el no tiempo. He ahí el nexo, el umbral al campo cuántico o unificado.
Despídete de las viejas situaciones que has vivido una y otra vez. Al fin y al cabo, ¿no nos referimos a eso cuando hablamos de lo desconocido? Una incógnita no es más que una posibilidad que existe en forma de pensamiento. Cuando entras a través del pensamiento en este universo de pura inteligencia, el único límite es tu imaginación. Ahora bien, si cuando estás en este ámbito de pensamiento, te sorprendes a ti mismo pensando una y otra vez en tu cuerpo, en alguien, en algo, en algún lugar o tiempo conocido, tu conciencia y en consecuencia tu energía retornará a la vieja realidad de este espacio-tiempo tridimensional y otra vez te sentirás separado. Habida cuenta de que cada uno de tus pensamientos vibra en una frecuencia, en cuanto empieces a pensar en el dolor de tu cuerpo, en la evolución de tu enfermedad, en los problemas de trabajo, en las diferencias con tu madre o en las tareas que debes llevar a cabo en las próximas horas o días, regresas al mundo tridimensional. Tu conciencia viajará al reino de lo material y tus pensamientos vibrarán en una frecuencia equivalente a materia y partículas. Tu energía descenderá al nivel del mundo físico y así perderás capacidad para influir en tu realidad personal. Estarás vibrando otra vez como materia y ya sabemos a dónde te lleva eso. Según tu frecuencia desciende a planos más densos, te alejas más y más del campo unificado y en ese caso experimenta separación. De ser así, si tus sueños existen en cuanto que pensamientos en el campo unificado, vas a tardar mucho tiempo en verlos materializados. Si estás pensando en tu cuerpo, en alguien, en algo, en algún momento, no trasciendes tu identidad, que ha sido modelada de acuerdo a tus experiencias pasadas, y continúas instalado en los mismos recuerdos de siempre. Pensamientos habituales, emociones reflejadas que asocias con personas y objetos, lugares de tu realidad conocida. Tu atención y energía se encuentran centradas en tu realidad personal, pasado, presente. Tus pensamientos reflejan tu identidad, así que tu vida seguirá siendo la misma. Eres la personalidad de siempre tratando de crear una nueva realidad personal. Cuando digo que debes trascenderte a ti mismo, me refiero a que olvides tu ser, que desvíes la atención de tu personalidad y de tu realidad pasada. Pues, si quieres sanar tu cuerpo, tendrás que trascender ese mismo cuerpo. Para crear algo nuevo en tu vida, tendrás que olvidar la vieja vida de siempre. Para solucionar algún problema de tu entorno externo, tendrás que avanzar más allá de tus recuerdos y de las emociones asociadas a ellos. Y si quieres generar acontecimientos nuevos e inesperados, deberás dejar de anticipar inconscientemente un futuro predecible basado en los recuerdos del pasado. Bien. En el campo unificado no hay lugar a donde ir, porque tú ya estás en todas partes. No hay objeto que desear, porque te sientes pleno y completo. No necesito nada. No cabe juzgar a nadie, porque tú eres todos. Y no precisas convertirte en otro, porque el otro eres tú. ¿Y por qué preocuparte por falta de tiempo si habitas una región donde el tiempo es infinito? Cuanto más completo me siento, menos carencia experimento, menos ansiedad. ¿Cómo vas a querer algo o a sentir carencia si eres un ser completo? Y cuando se reduce la sensación de carencia, desciende también la necesidad de crear desde la dualidad, desde la separación.
¿Qué sentido tiene querer algo si ya lo tienes todo? Cuando creas desde la plenitud, te embarga la sensación de que ya posees eso que deseas. La esperanza es un mendigo. Cuando creas desde un estado de plenitud, únicamente existen el saber y la observación. Esa es la clave para materializar una realidad. Sentirme conectado, no separado. Bien. A ver. Bueno, acá hay otro cuadro. Cuando pasas de vivir como alguien, a no ser nadie, y de ahí ser todos, puedes convertirte en cualquiera. Según desvías la atención de una cosa, entras en el reino de la nada y te fundes con el todo. Por consecuencia, puedes poseer cualquier cosa. Y si desplazas la presencia de algún lugar a ninguna parte, estarás en todas partes y podrás vivir donde quieras. Y por fin, si tu conciencia viaja de un tiempo al sin tiempo, para descubrir el siempre, puedes desplazarte a cualquier momento. Bien. A esto se le llama ser sobrenatural. Por eso el libro se llama Sobrenatural, ¿no? A ver. Esto no sucede, dice Joe Dispenza, porque desde que nacemos nos han enseñado a estar atentos a la materia y no a la energía. Nos han inducido a creer que preciso los sentidos para percibir la realidad. O sea, si yo no veo, no escucho y no siento y huelo y toco, o saboreo algo, no existe. Por eso las personas tienden a colocar buena parte de su atención en la materia y no reparan en la información. Por ejemplo, no eres consciente de la existencia de tu dedo gordo del pie izquierdo a menos que le prestes atención. Siempre está ahí, pero tú no te dabas cuenta. En el instante en que le aplico la conciencia, sin embargo, cobra vida. Y lo mismo sucede con el campo unificado. Cuanto más consciente sea de la realidad del campo unificado, más presente ese campo va a estar en mi vida. Y al concentrarme únicamente, ¿no?, en la onda, la energía es la posibilidad. Tengo que fijarme en eso, ¿no? Ahí donde está tu atención estás tú, ¿no? Como dijo Jesús. A ver, esperen porque acá ya me estoy haciendo un lío con esto. Campo unificado es una inteligencia divina y amorosa, un amor creador que se encuentra dentro de nosotros y a nuestro alrededor, de tal forma que cada vez que enfocas tu atención en él, cobras conciencia de la divinidad en tu interior y en tu entorno, y la divinidad se expresará en tu vida más a menudo. Como la conciencia es presencia y la presencia implica prestar atención, cuando eres consciente de la divinidad y le prestas atención, te fundes con ella. Eres la divinidad. En primer lugar, descubrirás que según aportas atención y la presencia al campo unificado y te vas acercando
a esa fuente, más real se torna. El viaje graba un camino neurológico desde tu cerebro pensante hasta tu sistema nervioso autónomo. Y a partir de ese momento, cada vez que te aventures en sus profundidades y tus ondas cerebrales se ralenticen, estarás ampliando los carriles de tu autopista neurológica. Y esa neuroautopista se definirá más y más porque la transitarás con frecuencia. Entonces te vas a hundir en el campo unificado cada vez con mayor facilidad. Y en segundo lugar, como la experiencia enriquece el cerebro, cada vez que interactúas con el campo unificado y lo vivencias, el cerebro cambia. Esa es la consecuencia de la experiencia. Enriquece y mejora los circuitos cerebrales. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Permitir que tu conciencia se funda en una conciencia más grande. Entregarte aún más al amor creador. Confiar en lo imprevisible. Renunciar constantemente a algún aspecto del ser limitado para unirte a un ser mayor. Sumirte en la nada para devenir el todo. Flotar en el mar infinito de la energía coherente. Seguir desenvolviéndote más y más en la unidad. Renunciar constantemente al control. Experimentar grados de integración cada vez más grandes. Desde la conciencia momento a momento estar presente, prestar atención, experimentar y sentir cada vez más el campo unificado a tu alrededor, sin devolver la conciencia a la realidad tridimensional. Y vamos a hacer la meditación del espacio-tiempo y el tiempo-espacio. Para hacer la meditación, te invito, a que te sientes derecho. De paso me voy a sentar derecha yo también. Y vamos a empezar por llevar la presencia al corazón. Como aprendimos a respirar, centrando la atención en el corazón, en ese espacio, siendo conscientes de la respiración. Ustedes cierren los ojos, yo no los cierro porque así les puedo leer la meditación. Hola, Ana. Sí, totalmente cierto lo que dice acá. Y respirando, siendo consciente de esta presencia, de este espacio que ocupa nuestro corazón, a medida que hago mis respiraciones, o sea, mi inspiración, y el tiempo entre la inspiración y la expiración más largo, sin desviar la atención del corazón, voy a evocar una emoción superior y mantener ese sentimiento durante un rato, al mismo tiempo que atiendo a mi respiración. Y proyectar esa energía más allá de tu cuerpo en el espacio. Puedes poner una canción que te inspire, y realizar esta misma meditación para separar la mente del cuerpo. Toma toda la energía que almacena tu cuerpo en forma de emociones, de supervivencia, y transfórmala en emociones elevadas. Tu grado de intensidad debe ser mayor que la energía del cuerpo cuando reemplaza a la mente. Puedes escuchar durante 10 o 15 minutos un par de canciones que me lleven a mantenerme en este estado, Transfórmate en conciencia pura hasta no tener cuerpo y no ser nadie ni nada, fuera del tiempo y del espacio, a medida que me despliego en esa presencia del campo unificado.
ha llegado el momento de conectar con la conciencia de toda materia, de toda identidad, de todas las cosas en todas partes, en todo momento, para unirme a algo más grande, a ese campo unificado. Solo tengo que prestar atención a ese campo, sentirlo. Y empezaré a notar una sensación de integración y unidad que se va a reflejar en mi biología, porque una energía más coherente recorre mi cuerpo ahora. Permanece en ese estado durante 10 o 20 minutos, tratando de sumergirte más y más en él. Cuando termines, otra vez vuelve a tu cuerpo, a tu entorno, y a un tiempo totalmente distinto, porque vas a haber colapsado, como dice acá Joe Dispenza, ese tiempo, el espacio, ¿no?